estamos ya próximos a iniciar una entrevista con la dirigente empresarial Circe Almanzar. A propósito de una comunicación conjunta que enviaran al Congreso, entre otras cosas que vamos a tratar con ella, los principales gremios empresariales, refiriéndose a los perfiles de lo que ellos entienden que deberían ser los integrantes. Pues ya tenemos a doña Circe. Los integrantes de la Junta Central Electoral. Buenas tardes, doña Circe. El micrófono está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Ahora sí, doña Circe. La costumbre de que cuando está hablando otro uno se calla. Hola. Buenas tardes a todos, amigos. Con gusto estar aquí con ustedes. Mira, si tú puedes entrarnos un poquito en los detalles de esos perfiles complementarios para los miembros de la Junta Central Electoral que está presentando la Asociación de Industrias en conjunto con CONEP y con la ANGE. Bueno, sí, Leila. Básicamente lo que estamos es haciendo una recomendación que más allá de puntualizar o de emitir opinión sobre los candidatos en sí, solicitar o recomendar tomar en cuenta un cambio de cultura que se debe dar ya a nivel de la Junta Central Electoral, que ya se permite inclusive en la ley y que entendemos que debe propiciarse, que debe valorarse. Y es el hecho de que se contemple la posibilidad de que haya personas con habilidades y con profesiones inclusive diferentes a la de ser abogados, porque hemos ya de por sí la Junta Central Electoral está compuesta por un órgano directivo que es un órgano más operativo, ejecutivo, no tanto de decisiones de conflictos, sino más bien para la operación y para la administración, tanto de la identidad de la persona como para los procesos electorales. Por lo tanto, entendemos que es importante que se tome en cuenta personas que tengan una profesión o que tengan conocimientos y también habilidades en cuanto a el manejo logístico, el manejo de operaciones, de procesos, que es muy importante. Vimos que uno de los problemas que tuvimos en el proceso electoral de febrero de este año, fue básicamente un problema que podría decirse que de carácter logístico y que necesitamos reforzar a nivel del organismo que tiene que ver con la identidad y con los procesos electorales. Y también a nivel de la organización de todo lo que es los registros civiles. El registro civil, es importante tener en cuenta personas que tengan esa capacidad, pero al mismo tiempo que se tomen en cuenta habilidades cognitivas de personas que puedan tener experiencia en manejo de la comunicación efectiva, también en el trato con las demás personas, sobre todo temas como la integridad, como su trayectoria, para que no sea solamente un debate de si tú eres de un partido político o si no lo eres, sino que también se tome en cuenta esas habilidades que son tan importantes, yo diría que trascendentales en estos momentos. Circe, esta noche va a hablar el presidente. ¿Tienen tú y el equipo que tú representas empresarialmente alguna expectativa o algún interés en algún tema que el presidente deba tocar? Bueno, por supuesto, nosotros estamos a la espera. De hecho, precisamente por eso no hemos emitido una opinión de manera pública hasta que el presidente pues no le demos la oportunidad al presidente de explicar o de rectificar, como él dijo, algunas de las posiciones externadas en la propuesta de proyecto de presupuesto. Creo que independientemente de que se fue sometido el proyecto,
ellos han externado públicamente, el propio presidente Abinader y también su equipo económico nos ha externado de manera directa el interés de poder conversar e inclusive discutir algunas nuevas figuras y nuevas propuestas en el presupuesto. Por lo tanto, tenemos que esperar esas palabras del presidente y estamos confiados en que habrán anuncios importantes. Yo creo que toda la población está a la espera de ese discurso en el día de hoy, y nosotros como parte de los agentes económicos o de los sectores económicos de la nación de manera organizada, pues no somos ajenos a eso. Claro que sí, estamos a la espera con expectativas y luego entonces ya emitiremos nuestra posición o haremos estaremos prestos a cualquier discusión o consenso que se pueda dar. Dice el problema de las recaudaciones y cómo cuadrar unas cuentas públicas que están muy erosionadas por la pandemia y la caída de los ingresos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con esos gravámenes iniciales que se presentaron así como sacados debajo de la manga? Bueno, definitivamente la forma de hacerlo es una forma que no es lo correcto, pero también tenemos que entender que estamos en una situación muy compleja y que nosotros sabemos que para poder cuadrar un presupuesto hay que tener los ingresos suficientes para poder tener un presupuesto que realmente no erosione nuestra calificación de riesgo país, que es muy importante. Y por lo tanto tenemos que ser cautelosos. No estamos de acuerdo con que el presupuesto sirva para establecer impuestos, lo hemos dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez, Ricardo. Lamentablemente nosotros hemos sido víctimas de eso, porque nosotros tenemos una ley que estableció algunas disposiciones para el sector industrial nacional, que es la ley de proindustria, y que se ha ido modificando en los últimos años a través de la ley de presupuesto, y que nosotros hemos sido no solo víctimas, sino que hemos dicho en varias ocasiones que eso no está correcto. Lamentablemente, esa práctica debe dejarse, o sea, esa práctica no se ha dejado, no se ha descontinuado. Yo creo que debe descontinuarse en algún momento, porque no es correcto para todos, ni es correcto para el propio gobierno. Pero tenemos que saber que como agentes económicos, como actores del sector privado, es importante tener una estabilidad macroeconómica, una finanzas sanas, bueno, lo más sanas posible, porque la situación es muy precaria y que tenemos que colaborar en lo que sea posible. Ojalá pudiésemos tener un escenario donde no haya necesidad de establecer impuestos de esta naturaleza y que pudiésemos consensuar algunas medidas en el corto plazo para poder ayudar a sanear las finanzas del Estado, pero sabemos que es complejo cuando uno discute temas de esta naturaleza. Para nosotros como sector privado, y ustedes lo saben, es difícil. Imagínense, para nosotros versus el gobierno y para el gobierno versus nosotros y versus los sectores sociales con muchísimas demandas. Entonces es algo bien complejo y ahí lo veremos. Trabajaremos con la mejor intención de colaborar y de también lograr que el riesgo que tengamos que incurrir sea el menor de los males. O sea que pensando siempre lo mejor del país. Acuérdense que nosotros tenemos unos financiamientos externos muy grandes, que estamos siendo vigilados por las calificadoras de riesgo país, y que cualquier decisión que se tome a nivel económico puede repercutir en esa calificación que tenemos en nuestro país, y que eso repercutiría en un aumento de las tasas de interés a nivel país y también el sector privado. Entonces es algo que no es tan fácil de explicar,
pero sí realmente nos colocamos en el lugar como personas físicas y entendemos que hay disposiciones ahí que deben ponderarse. Y yo creo y estoy confiada que el presidente de la República la va a ponderar, porque no hay necesidad en estos momentos en que hay muchas personas que están perdiendo sus empleos, hay muchas personas que no saben, que tienen incertidumbre en lo que puede pasar, que también se le castigue con impuestos al trabajador, a la clase media, y eso realmente esperamos que eso sea realmente no solamente ponderado, sino que también sea revertido. Está cerrado, Domingo. Ustedes ustedes tienen la posición de que al empleado o al trabajador que ha sido suspendido solamente se le pague una proporción del doble sueldo. Bueno, realmente no es una posición nuestra, es que lo que establece la ley es que el asalariado recibe una 12ª parte de lo que le ingresa o del salario que acumula en los 12 meses del año. O sea, no es un tema de posición, pero lo que estamos viendo y evaluando es qué formas o qué mecanismos hay para que el trabajador pueda recibir un poco más o que podamos ser un poco más flexibles a la hora de entregar ese salario 13, como se llama. Pero la ley es muy clara en el sentido de que el salario 13, o sea, el salario de Navidad, es una duodécima parte del salario recibido. Ahora, hay un tema, Domingo, que por eso digo que tenemos que estar un poco abiertos a reflexionar, porque recuérdense que cuando se estableció el programa FASE, se estableció suspensiones, pero también se le otorgaba unos recursos por parte de la empresa, ¿ustedes se recuerdan? Sí, claro. Que tenemos que ver y ser un poco más flexibles a la hora de llegar a un acuerdo entre las autoridades y los representantes de los trabajadores, pero es algo complejo porque la ley establece claramente la disposición. Bueno, perfecto. Pero estamos en una emergencia y yo pienso que eso nos llama a todos a ser solidarios y, como dicen los europeos, acudir en labor de rescate frente al que tiene menor posibilidad de salvarse. Pero ustedes serían partidarios, digamos, que el Estado entonces le otorgue a quienes están en fase la proporción que le correspondería del doble sueldo. Esa podría ser una salida. A los que están suspendidos y entraron a fase, que el Estado le otorgue una proporción equivalente a lo que le ha pagado durante ese periodo de emergencia. Bueno, realmente es una situación complicada porque tenemos señores, la finanza es limitada, yo lo sé. Son 8.000 millones de pesos que representan los programas sociales mensualmente para el gobierno. Eso es una carga fuerte. Y de verdad que tendrían ellos que evaluarlo. Yo creo que sí es momento de que todos tengamos seamos solidarios. Yo creo que las empresas que tienen mayores posibilidades podrían ser más abiertas a plantear la posibilidad, sobre todo si se ha vislumbrado una recuperación del sector desde el mes de julio, porque yo no sé si ustedes han visto que hemos ido teniendo en algunos sectores de la economía ciertas recuperaciones. En agosto en el sector industrial bajamos, pero en el mes de julio nos recuperamos, en el mes de junio inclusive ya fuimos recuperándonos, y podría darse ese tema de que aquellas empresas que estén en mejor situación pues puedan contribuir, y también el Estado. Pero tenemos que hacerlo de manera consciente, tenemos que hacerlo también pensando en que lo más importante es mantener el funcionamiento adecuado de las empresas y de los empleos, porque de nada nos sirve otorgarle un aporte adicional
en el mes de diciembre a un empleado y en el mes de enero no estar ahí. Entonces, es un poco más que ser cuidadosos, cuidar las finanzas de todos. Esta es una crisis que implica sacrificio para todos. Y yo sé que el que más se ha sacrificado ha sido el trabajador, pero sabemos cuál es la situación. Finalmente, por mi parte, el presupuesto como un instrumento que debería o debe tener como principal orientación la recuperación económica, ¿ustedes lo conciben bien estructurado, como lo ha planteado el gobierno? Bueno, el presupuesto, tenemos que pensar en que ha sido muy complejo para las nuevas autoridades económicas trabajar este presupuesto, porque no es solamente el poco tiempo que tienen el nuevo gobierno, sino que ellos tuvieron que hacer primero un presupuesto complementario, que eso implicaba un trabajo, luego tuvieron que ir a colocar unos bonos a nivel de exterior, o sea que los funcionarios del Ministerio de Hacienda han tenido una situación muy compleja, y tres, el problema de cambiar la estructura de un presupuesto. Cambiar la estructura de un presupuesto y la forma en que está estructurado es complejo en tan poco tiempo. Yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque hacia el porvenir. Yo creo que todavía se pueden haber oportunidades para que busquemos mecanismos inclusive de que estructuren un poco más el presupuesto hacia búsqueda de mayores inversiones. De hecho, el presupuesto contempla una venta de activos que pudiera darse o no, y eso es ya también muy delicado. Es un riesgo, eso es riesgoso. Es un riesgo, pero tenemos que apoyarnos. Yo creo que eso es parte de la necesidad de un pacto fiscal, Domingo. El pacto fiscal, cuando lo vemos en sentido integral, o sea, viéndolo de manera integral, es precisamente las políticas para el desarrollo de un país, porque a veces la gente piensa que un pacto fiscal es para hablar de impuestos. No. Es hacia dónde vamos a destinar nuestros recursos. Entonces, cuando tú ves que todavía nosotros tenemos recursos, una gran proporción de recursos destinados a instituciones que no necesariamente van en beneficio social o en beneficio del desarrollo de la economía, tú dices, bueno, ¿hasta dónde vamos a ir siguiendo estos pasos? Entonces hay que hacer unos cambios desde el punto de vista estructural, fiscal, porque ahora mismo lo que se ha seguido es un poco más de lo que se había hecho en los últimos años. Estas leyes que atan el presupuesto, que atan el PIB del país, hay que verlas, porque nosotros, por ejemplo, estamos todos de acuerdo con el 4% de educación, pero hay muchísimas leyes que tienen unos presupuestos, unos porcentajes del PIB o del presupuesto que no se pueden cumplir. Pero no solo que no se pueden cumplir, sino que tampoco se deben cumplir. O sea, claro. es que es una locura. Entonces, hay que ver bien. Salud, por ejemplo, todavía requiere más apoyo, pero cómo nosotros podemos considerar que la parte, por ejemplo, de la seguridad social es también un instrumento de salud. O sea, porque a veces lo divorciamos y tenemos que verlo como un todo. No podemos asumir que, por ejemplo, por el hecho de que lo preste un prestador, una ARS, no es una salud, sobre todo ahora. Eso sale del Producto Interno Bruto, como quiera. Sale, exactamente, y sale también de una cotización obligatoria, y es parte de la contribución que hacemos los ciudadanos, entonces, y las empresas. Entonces, hay que verlo todo como, yo creo que hay que hacer un cambio en la mirada de políticas públicas en materia fiscal, y sobre todo el tema también de cómo llegar a resolver el problema del subsidio eléctrico. Señores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tener todavía, después de, ¿desde cuándo que estamos hablando de la ley de electricidad del 2000? De la capitalización en el 99. Bueno, pero la ley de electricidad que dice y establece cómo se aplica una tarifa. 2007.
no, 2001 fue, Domingo. No, 2001. la última, la reforma última fue en el 2007. Pero, exacto, pero ¿cómo es? O sea, seguir cargando con prácticamente un 2%, 3%, 2% del PIB en un barril sin fondo, donde tú no sabes en qué se está destinando ese dinero. Entonces, por eso es que nuestra posición era, no nos vayamos a un pacto fiscal sin resolver el tema eléctrico, porque ¿cómo tenemos que quitarnos esa carga de encima? Oye, lo del sector eléctrico es la mejor, la más expresiva forma de subsidiar la ineficiencia, porque el mantenimiento de la ineficiencia es subsidiarlo, pero bueno, yo no quiero incidentar esto. No, pero Domingo, es verdad, porque no es solamente subsidiar, no, porque se le denomina subsidio a muchísimas barbaridades que hay ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, eso es verdad, tienes razón, gracias, Circe. Eso es verdad, también se le dice subsidio a muchísimas barbaridades. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este interesante conversatorio. Y a la orden siempre. Bye, bye. Nos vemos. Bye.